En los próximos 10 años, se estima que 132 millones de personas serían empujadas a la pobreza y 216 millones podrían llegar a migrar de sus países para el año 2050. Esto como consecuencia de un cambio climático que estamos viviendo día a día. No existe un país que sea inmune a estas consecuencias, y es que la temperatura del planeta ya se ha elevado, llegando a 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Por esta razón, los escenarios negativos con proyecciones devastadoras se acercan cada vez más. El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios normalmente podían ser naturales, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor de este cambio climático. La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas generan que la producción de gases que atrapan el calor del planeta aumente. Debido a estas acciones del hombre, a sus sistemas de producción y a los sistemas de consumo de energía que han aumentado en grandes niveles desde la revolución industrial, la concentración de esos gases en la atmósfera está creciendo de forma constante. Y es que a más concentración de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero que mayor impacto tiene en el planeta, más calor se queda atrapado dentro de la atmósfera terrestre. Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano, como se mencionó anteriormente. Estos proceden del uso de la gasolina que utilizamos diariamente para conducir un vehículo o del carbón que se utiliza para poder calentar un edificio. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Y los vertederos de basuras son una fuente importante de emisiones de metano. La energía de las industrias, del transporte, de los edificios, la agricultura y el uso de los suelos también se encuentran entre los principales emisores de estos gases. Existe una conferencia desarrollada por las Naciones Unidas sobre el cambio climático. La última de estas se desarrolló en el año 2021 y se conoce como la COP26. Esta conferencia es la más grande e importante relacionada con el clima y los cambios del planeta, donde se ha establecido que existe una relación directa entre el cambio climático y su impacto en el bienestar de los países. Varios de esos impactos podrán verse dentro de los próximos años, teniendo en cuenta que el mayor impulsor de este cambio climático y su impacto en el calentamiento global es el dióxido de carbono. Fue hasta mediados del siglo XX que por fin se empezó a ver como un problema el uso del carbón, gracias a todas las complicaciones que estaba presentando a nivel mundial este material. Y fue justo en este momento en donde se empezó a nombrar por parte de la comunidad científica como un problema global y se formalizó desde entonces el término calentamiento global. Se ha podido evidenciar un aumento en la cifra de repercusiones sociales que ha venido afectando al mundo desde hace unos 50 años aproximadamente. Al principio se presentaron algunas advertencias sociales que generaban como resultado diferentes intervenciones. Algunas de estas advertencias fueron el Protocolo de Kioto, a finales del siglo XX, y lo que este buscaba era limitar y reducir las emisiones de los países industrializados. Unos años después, el aumento de emisiones cada vez era más constante a nivel global y se evidenció que aquellos países que no estaban inscritos previamente en el Protocolo de Kioto incrementaron hasta un 40% sus niveles de emisión de gases correspondientes a la década pasada. Fue hasta finales del 2010 que más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero empezaron a originarse en los países en vía de desarrollo, aunque estos tuvieran las limitaciones generadas en el previo protocolo.
Fue desde la era preindustrial en donde la temperatura mundial llegaba hasta 1.1 grados centígrados y es entonces donde las organizaciones internacionales, en respuesta a este incremento, recurren a la implementación del Acuerdo de París en 2015, en donde generaban un monitoreo a partir de cada 5 años que buscaba reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados centígrados. Y esforzarse para limitar este aumento a incluso más de tan solo 1.5 grados centígrados según las Naciones Unidas en 2015. Es por esto que para los siguientes 5 años no se ven los resultados de los países incluyentes en el Acuerdo de París y simplemente siguen incrementando no solo los casos del consumo del carbón, sino también el incremento de la temperatura global, llegando por tercera vez consecutiva al máximo número de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y además a esto se le añade un problema adicional llamado incendios forestales que se han venido presentando en respuesta a estos mismos gases. Es gracias a este recorrido que actualmente nos encontramos en este contexto, en donde a partir de la COP26 se busca gestionar y organizar de mejor manera la problemática que el cambio climático nos ha generado a través de los años. Así es como en 2021, junto a la COP26, se decide firmar el Acuerdo de Glasgow con un total de 200 países que acordaron, entre muchas cosas, la eliminación del uso del carbón para de esta manera proteger el planeta del cambio climático. Sin embargo, no todos los países estuvieron de acuerdo con esta decisión. Por ejemplo, China e India generaron una alianza al no estar conformes y por esta razón no firmar dicho acuerdo, e inclusive lo alteraron de tal forma en que lo que se buscara con el acuerdo en vez de eliminar fuera disminuir el uso del carbón, estableciendo su posición de que aún es necesario este combustible para seguir su línea en vía de desarrollo. Como tal, la alternativa que ellos plantearon fue no erradicar completamente el uso del carbón, aunque este sea el principal responsable del cambio climático, sino que por el contrario se haga una reducción de diferentes combustibles fósiles, como por ejemplo el gas o el petróleo, ya que de esta manera no solo se verán afectados los países de China e India, que son los principales y más potentes productores del carbón, sino que los demás países ya industrializados que han tenido una ventaja de más de 100 años de poder generar ganancias por medio de diferentes combustibles fósiles, aparte del carbón, que afectan al medio ambiente generando una economía y desarrollo sostenible con el fin de preservar los intereses económicos sin afectar la parte ambiental, para que de esta forma todos los países se encuentren en mismas condiciones y no haya algunos con más desventaja que otros. Actualmente se encuentran presentes la Unión Europea y Estados Unidos, quienes manejan una relación gracias a sus acercamientos debido a que están posicionados como uno de los principales consumidores y productores de este recurso. Estados Unidos y China mantienen un acuerdo en donde se comprometen a trabajar cooperativamente en pro de disminuir el uso del carbón, entre otros aspectos para disipar el cambio climático. Todo esto nos hace encontrar como problema principal el desacuerdo entre los principales actores con la firma del Acuerdo de Glasgow y su medida de eliminar el uso del carbón. Esto debido a que todos los participantes consideran que es muy premeditada la erradicación de este material y que esto podría traerles problemas para sus economías al estar en desventaja con los otros países ya desarrollados que han utilizado este recurso por mucho más tiempo. Existe además otra alternativa de la que ellos podrían hacer uso luego de sus verificaciones y total aval. Esto se trata de una manera de aliviar de cierta forma las emisiones de carbón a la atmósfera. ¿En qué consiste? En utilizar en vez de carbón el hidrógeno, que aunque es difícil de obtener ya que no se encuentra de forma aislada en la naturaleza, es la eterna promesa de los combustibles alternativos a aquellos fósiles y emisores de gas invernadero, ya que si se trabaja con energías renovables debido a su densidad energética, las amenazas al medio ambiente serían aún menores. Bueno, realmente el papel de las instituciones internacionales en el marco del control del efecto de cambio climático, como por ejemplo el control de la emisión de gases contaminantes y de CO2, es absolutamente determinante. Todos sabemos que todos los temas ambientales, especialmente los ligados al cambio climático, de una u otra manera no son control exclusivo de los estados, sino que requieren
articulaciones, esfuerzos de carácter transnacional, es un problema global, y esto solo en el marco institucional que hoy conocemos se da a través de organizaciones e instituciones internacionales. Si no se deja de lado ese profundo nacionalismo y la incapacidad de articularse más allá de los intereses nacionales, efectivamente de aquí a simplemente 10 años encontraremos efectos absolutamente devastadores para la continuidad de la raza humana y toda esa deuda que tenemos con las nuevas generaciones. En ese sentido, las instituciones internacionales y la supranacionalidad, más allá de la intergubernamentalidad, son absolutamente determinantes para paliar este problema. CO2 es una problemática que ha estado presente y que actualmente está en la mira o sobre la mesa, dada la reunión que hubo de la COP26. Pero tenemos que entender cuáles han sido las funciones de los actores y por qué se encuentran divididos con el Acuerdo del Glasgow. El conflicto se divide en dos partes: los que están en contra de utilizar este elemento ya que lo catalogan como el mayor contaminante para el cambio climático, y por otro lado los países industrializados que aseguran que el carbón es fundamental para tener un crecimiento económico y así generar mayores ingresos a las industrias. Tomando como ejemplo a China, quien actualmente es el mayor productor de carbón para generar energía como fuente principal en su país. Según la reunión de la COP26 que se hizo el año 2021 en las Naciones Unidas, se planteó la opción de eliminar por completo el CO2 en un lapso hasta el 2030. A lo que los países que están en proceso de industrialización estuvieron en desacuerdo, ya que esto afecta directamente la economía de los países que utilizan este elemento para mantenerse en competencia con los demás países que tuvieron una posibilidad de usar este recurso desde los periodos de la industrialización y que ahora se pueden adaptar a un cambio eliminando o reduciendo el carbón sin verse altamente perjudicados, como lo es Estados Unidos. Pero eso no es todo. Analicemos las causas del conflicto y cómo podemos evidenciar de que el hecho de que los países como China, India y Estados Unidos no hubiesen firmado el acuerdo genera que existan unas regulaciones más estrictas con las personas que sí lo firmaron, porque deben compensar la parte que les correspondía a ellos. Además, las leyes serán más rigurosas. Un ejemplo de esto son las financiaciones que están negando los bancos a las empresas que son poco sostenibles. Y están las empresas que están de acuerdo con seguir con el uso y emisión del CO2 con fines de industrialización para tener una economía más estable, pero que se están viendo altamente perjudicados al quedarse sin un apoyo en el futuro, puesto que la economía sostenible es el camino que se debe seguir. Basándonos en esto, luego del debate que hubo entre eliminar o reducir el carbón, se plasmó la idea de manejar una energía renovable, según Elizabeth, perteneciente a las Naciones Unidas, quien asegura que la energía renovable es derivada de energías de fuentes naturales sin afectar por completo el medio ambiente y que se reponen a un ritmo más alto de lo que se consume, y además son energías abundantes que están a nuestro alrededor. Sin embargo, no se quedó atrás el Foro de las Naciones Unidas, quien arrojó luz sobre las estrategias y vías para lograr emisiones para mitigar la necesidad del uso del carbón y contribuir a una nueva plataforma sobre la cooperación de neutralidad del carbón, centrándose en China como principal productor y utilizar este mecanismo para ayudar a otros países a acelerar su transición energética. Factores determinantes como la contaminación con productos de minería, más específicamente con mercurio en el oro, también son importantes de destacar en el cambio climático. El mercurio es vital dentro del proceso realizado para separar el oro de las rocas en las que se encuentra. El mercurio se calienta y facilita la separación de esta roca con el oro, seguido de su evaporación para conservar únicamente el material. Los otros productos utilizados en el proceso son desechados. Esto genera que la capacidad de este producto sea altamente contaminante, ya que son desechos dentro de la naturaleza, llegando a afectar la vida humana, la vida animal y la vegetal. Por esto mismo, países productores de oro han logrado contrarrestar esta actividad minera. Colombia, desde el 2018, prohibió el uso de mercurio en las actividades de extracción de minería hasta el 2023.
Este mismo proceso lo está atravesando la mayoría de América Latina. Se reconoce que existe una dificultad de erradicar del todo este mineral letal, teniendo en cuenta que para la minería ilegal el mercurio es una salida fácil para extraer este metal precioso y de alto costo en el mercado llamado oro. Este es uno de los ejemplos de las consecuencias que se ven a partir de las actividades del humano que se han desarrollado después de la revolución industrial. El mercurio es veneno para los humanos y además afecta la fauna y la flora. En el caso del carbono hay peores consecuencias para el medio ambiente y son más duraderas en el tiempo. Aún así, existen factores que se oponen a generar políticas que regulen el uso y la generación de estos materiales. La diferencia en este caso es que con el mercurio se creó una ley para su erradicación. En el caso del carbono aún está en proceso. Hola, bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación a colaborar en este asunto. Para dar respuesta a la pregunta que me hicieron acerca de cómo se han visto afectadas o beneficiadas las industrias en América Latina desde los pronunciamientos de la COP26 realizada el año anterior, creo que lo primero es entender que si bien hay unas implicaciones, pues los países latinoamericanos no son precisamente, digamos, los países que se encuentran en los primeros renglones de emisiones. Esto no nos exime de las responsabilidades que tenemos para con el medio ambiente, pero sí nos indica y nos pone en contexto también, digamos, de las incidencias que se pueden llegar a tener. No es gratuito que países como China e India se hayan opuesto a que en el acuerdo final quedara la palabra eliminación y hayan optado por la reducción de uso de combustibles fósiles, que realmente es el tema principal que yo veo tendría relación con la industria. Entonces, digamos que ese panorama nos permite entender a grandes rasgos también de qué estamos hablando. Estamos hablando de un problema que no es nuevo, estamos hablando de un problema que ha sido identificado ya hace bastante. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un problema que no es nuevo, estamos hablando de un problema que ha sido identificado ya hace bastante tiempo, que se ha venido estudiando, sobre el cual tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo se han pronunciado. Los científicos de la mayor parte del mundo han hablado sobre el tema, han señalado, han puesto sus énfasis en unos lados y otros, es decir, no estamos hablando de una situación desconocida, no estamos hablando de unos datos que aparecieron recientemente, estamos hablando de una situación que se viene, digamos, lo así discutiendo ya desde hace un tiempo y que tiene que ver centralmente con la incidencia que los seres humanos tenemos sobre el lugar en el que vivimos, llamémoslo como lo llamemos, casa grande, planeta o como lo queramos llamar. Ahora, cuando en la pregunta se refiere a estas incidencias en términos de afectaciones o beneficios, creo yo que hay que llamar la atención allí sobre un problema. No podríamos pensar como una afectación ninguna de las consecuencias económicas, sociales, políticas o administrativas que pueda llegar a tener la implementación de políticas para la reducción de emisiones de CO2. Reducir los combustibles fósiles, si se debe reducir la quema de carbón a nivel industrial, las industrias van a tener que optar por otro tipo de fuentes de energía que seguramente implicarán unas inversiones mayores, implicarán un mayor costeo de su producción y se verán afectadas en términos de sus capitales económicos. Pensar que eso es una afectación, es decir, pensar que el detrimento posible de las economías industriales en favor del medio ambiente es una afectación y es negativo, es poner por encima de algo que nos ocupa a todos como planeta los intereses de unos pocos. Creo que ahí tenemos una discusión importante que dar. En términos de beneficios, creo yo que sí se podrían estar beneficiando mucho, se podrían estar beneficiando porque creo que América Latina
tiene grandes enclaves naturales que le permitirían proponerle al mundo esas nuevas fórmulas tecnológicas o esas nuevas fórmulas de producción energética para lograr hacer estos reemplazos, y creo que allí ciencia e industria deben unirse y deben trabajar de la mano para construir propuestas que sean económicas, que sean posibles y que de verdad permitan sostener los ritmos de producción que se necesitan para con ello contribuir también a esta apuesta que es mundial. Creo que son esas las dos vías. Creo que a este momento no es posible medir mayores afectaciones, particularmente porque todavía estamos en un proceso en el que lo del COP26 está en términos de enunciaciones, pero falta ver ya cómo cada estado va a empezar a hacerlo política, cómo van a darse esas transiciones energéticas y cuáles van a ser las apuestas para los próximos años para lograr ese compromiso global de reducir las emisiones de CO2 y de mantener el calentamiento global por debajo de ese 1.5 que tanto preocupa a quienes han estudiado. Con toda la información que hemos presentado el día de hoy, para nadie es un secreto el contexto que vive actualmente todo el mundo con el cambio climático. Todas las zonas del planeta han sido afectadas con esta crisis, desde el inicio de la era preindustrial para finales del siglo XIX. Sus primeros impactos han sido advertidos desde hace más de 40 años, desde los años 70, como lo hemos mencionado a lo largo del documental. Nunca se tomó en serio ninguna de las amenazas que se podían prevenir en su momento. De hecho, las industrias, que son los principales culpables de esta crisis, y los países que hemos mencionado, son claros ejemplos de cómo se prevalece el interés individual al bien común, haciendo caso omiso a las advertencias y solo enfocándose en no perder los niveles de producción, cueste lo que cueste. De hecho, no solo las emisiones del CO2... Tal como estamos, nos dirigimos de forma inexorable a desestabilizar nuestro planeta y poner en peligro nuestra propia existencia. La esperanza aquí es en el mismo sentido que le dio Greta Thunberg durante la precumbre del clima. Incluyendo también la agricultura, que ha sido afectada y peligra la seguridad alimentaria junto a todas las poblaciones. Los fenómenos climáticos cada vez se vuelven más intensos e impredecibles, hasta el punto de ser normalizados por toda la población. Muchos creerán que es un problema que no nos afecta directamente a nosotros, pero según la ONU, Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable frente al cambio climático. Entonces nosotros les preguntamos, ¿estamos aún a tiempo de revertir todos los daños que hemos hecho? ¿Será útil todos los esfuerzos por parte de las instituciones como la COP26 para evitar una muerte anunciada?